Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los misterios más complejos y perturbadores del África precolonial: la vida de aquellos nacidos con albinismo, seres que caminaban en la delgada línea entre lo sagrado y lo maldito, entre ser venerados como enviados de los dioses o perseguidos como portadores de desgracia. Imaginen por un momento el corazón del continente africano hace 500 años, mucho antes de que los colonizadores europeos pusieran pie en estas tierras ancestrales. Las comunidades vivían en armonía con ciclos que habían permanecido inalterados durante milenios, donde cada nacimiento era celebrado como un regalo de los antepasados, donde cada niño que llegaba al mundo era recibido con cantos y rituales que conectaban a los vivos con los muertos. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, nacía un niño diferente. Un niño cuya piel era blanca como la leche de cabra, cuyos cabellos brillaban como rayos de sol filtrados a través de las nubes, y cuyos ojos parecían contener el mismísimo cielo en su interior. El albinismo, esa condición genética que impide la producción normal de melanina, no era desconocido en África. De hecho, las estadísticas nos dicen que en ciertas regiones del continente, particularmente en África Oriental, la incidencia de albinismo puede ser hasta 10 veces mayor que en otras partes del mundo. Pero en aquellos tiempos, cuando la ciencia médica moderna era impensable y el mundo se explicaba a través de mitos, leyendas y la sabiduría ancestral, el nacimiento de un niño albino era interpretado como una señal directa del mundo espiritual. La reacción ante estos nacimientos variaba dramáticamente dependiendo de la cultura específica, pero lo que permanecía constante era la intensidad de la respuesta. No había término medio. O eras considerado un ser supremamente bendecido, tocado por los dioses mismos, o eras visto como una abominación que había que eliminar antes de que trajera desgracia a toda la comunidad. Esta dualidad extrema creaba historias de vida que oscilaban entre lo sublime y lo trágico, entre el poder absoluto y la persecución despiadada. En las culturas donde los albinos eran venerados, su vida tomaba un curso extraordinario desde el momento mismo del nacimiento. Los ancianos de la tribu se reunían en círculos sagrados para interpretar el significado de esta llegada especial. Se consultaban los huesos de los antepasados, se leían las entrañas de animales sacrificados, se observaban los patrones de vuelo de las aves y las formaciones de las nubes. Todo para determinar qué mensaje específico traía consigo este niño de piel blanca. En muchas de estas comunidades, se creía que los albinos eran la reencarnación directa de antepasados poderosos que regresaban al mundo de los vivos con una misión específica. Su piel blanca era vista como una señal de pureza espiritual, una indicación de que habían sido purificados en el mundo de los espíritus antes de regresar. Sus ojos claros eran considerados ventanas directas al reino de los muertos, capaces de ver cosas que permanecían ocultas para el resto de los mortales. Estos niños albinos bendecidos crecían en un mundo completamente diferente al de sus hermanos de piel oscura. Desde pequeños eran separados de las actividades cotidianas de la comunidad y comenzaban un entrenamiento espiritual intensivo. Los curanderos más ancianos y respetados se convertían en sus mentores, transmitiéndoles conocimientos secretos que habían sido guardados durante generaciones. Aprendían a leer los signos en la naturaleza, a comunicarse con los espíritus de los antepasados, a preparar medicinas poderosas usando plantas y minerales cuyas propiedades curativas eran conocidas solo por unos pocos elegidos. El proceso de formación de un curandero albino era extraordinariamente riguroso y podía durar décadas. Durante los primeros años de su entrenamiento, estos jóvenes vivían en aislamiento casi completo, alimentándose únicamente de ciertos alimentos considerados sagrados y sometiéndose a rituales de purificación que incluían ayunos prolongados, baños en aguas bendecidas con hierbas especiales, y sesiones de meditación que podían durar días enteros. Se creía que su condición especial les permitía acceder a estados de conciencia alterados con mayor facilidad que las personas normales, y por tanto, podían servir como intermediarios más efectivos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante estas sesiones de entrenamiento, los jóvenes albinos aprendían a interpretar sueños, a predecir el futuro observando patrones en la naturaleza, y a diagnosticar enfermedades simplemente tocando a los pacientes. Se les enseñaba el uso de plantas medicinales cuyas propiedades eran tan poderosas que su mal uso podía
resultar en la muerte, y se les confiaban secretos sobre rituales que podían influir en el clima, asegurar buenas cosechas, o proteger a la comunidad de enemigos y espíritus malignos. Pero quizás lo más fascinante de todo era el papel que jugaban en los rituales de comunicación con los muertos. En muchas culturas africanas precoloniales, se creía que los albinos tenían la capacidad única de servir como médiums perfectos durante las ceremonias de invocación ancestral. Su piel blanca era vista como una señal de que ya habían estado en el mundo de los espíritus y habían regresado, por lo que podían moverse entre ambos mundos con una facilidad que otros no podían alcanzar. Durante estas ceremonias, que típicamente se realizaban durante las noches de luna nueva cuando el velo entre los mundos era más delgado, el curandero albino se colocaba en el centro de un círculo formado por los miembros más ancianos de la comunidad, rodeado de fuegos sagrados y envuelto en humos de hierbas alucinógenas. Entraba en estados de trance profundo donde su conciencia se separaba de su cuerpo físico y viajaba al reino de los antepasados. Los testimonios de estos rituales, preservados en tradiciones orales que han sobrevivido hasta nuestros días, describen escenas verdaderamente extraordinarias. Se dice que durante estos trances, la voz del curandero albino cambiaba completamente, adoptando los tonos y maneras de hablar de antepasados muertos hacía décadas o incluso siglos. Hablaba en dialectos antiguos que ya no se usaban, revelaba secretos que solo los muertos podían conocer, y daba consejos específicos sobre problemas que afectaban a la comunidad. Estos curanderos albinos no solo servían como intermediarios espirituales, sino que también se convertían en las figuras más respetadas y temidas de sus comunidades. Su palabra tenía el peso de la ley divina, y sus decisiones podían determinar el destino de individuos enteros o incluso de tribus completas. Cuando una sequía amenazaba las cosechas, cuando una epidemia se extendía entre el ganado, cuando los enemigos se acercaban a las fronteras del territorio tribal, era al curandero albino a quien se acudía en busca de soluciones. Pero esta posición de poder supremo venía acompañada de un aislamiento social casi completo. Los curanderos albinos vivían en chozas especiales construidas en los límites de las aldeas, lugares que eran considerados sagrados pero también peligrosos. La gente común los visitaba solo cuando era absolutamente necesario, y siempre siguiendo protocolos rituales estrictos que incluían ofrendas específicas y fórmulas de saludo que habían sido establecidas por los antepasados. La vida cotidiana de estos seres especiales era una mezcla fascinante de privilegio y restricción. Por un lado, tenían acceso a los mejores alimentos, las mejores pieles para vestirse, y los objetos más valiosos que la comunidad podía ofrecer. Nunca tenían que preocuparse por conseguir comida o refugio, ya que era responsabilidad de toda la tribu asegurar su bienestar. Por otro lado, estaban sujetos a tabúes y restricciones que limitaban severamente su libertad personal. No podían casarse con personas normales, ya que se creía que su descendencia podría heredar poderes demasiado peligrosos para ser controlados. No podían participar en actividades mundanas como la caza o la agricultura, porque se consideraba que su contacto con estas actividades podría contaminar su pureza espiritual. No podían viajar libremente fuera de los límites de su territorio, porque su ausencia podría dejar a la comunidad vulnerable a ataques espirituales. Sin embargo, cuando dos curanderos albinos de diferentes tribus se encontraban, el evento era considerado de importancia cósmica. Estos encuentros, que podían ocurrir durante festivales intertribales o ceremonias especiales, eran vistos como oportunidades para intercambiar conocimientos sagrados y fortalecer las conexiones espirituales entre las comunidades. Se organizaban rituales elaborados donde ambos curanderos combinaban sus poderes para realizar ceremonias de una magnitud que ninguno podría alcanzar por sí solo. Pero no todas las culturas africanas precoloniales veían a los albinos con esta reverencia. En el extremo opuesto del espectro, existían comunidades donde el nacimiento de un niño albino era interpretado como una maldición terrible que amenazaba la supervivencia misma del grupo. En estas culturas, se creía que los albinos eran la manifestación física de espíritus malignos que habían logrado infiltrarse en el mundo de los vivos, o que eran el resultado de transgresiones graves cometidas por los padres o los antepasados. La lógica detrás de estas creencias era compleja pero internamente consistente dentro de los sistemas de pensamiento de estas culturas. Se argumentaba que la piel blanca era antinatural en el contexto africano,
Una señal clara de que algo había salido terriblemente mal en el proceso de creación. Los ojos claros eran vistos no como ventanas al mundo espiritual, sino como evidencia de que el alma del niño había sido robada o corrompida por fuerzas oscuras. En estas comunidades, el nacimiento de un niño albino desencadenaba una serie de rituales de purificación que podían durar semanas, o incluso meses. Los padres eran sometidos a interrogatorios exhaustivos para determinar qué transgresiones habían cometido que pudieran haber resultado en esta maldición. Se revisaban meticulosamente sus acciones recientes, sus sueños, sus interacciones con extraños, cualquier cosa que pudiera explicar por qué los espíritus habían decidido castigarlos de esta manera tan severa. Los curanderos de estas comunidades realizaban diagnósticos espirituales complejos que incluían la lectura de huesos sagrados, la interpretación de patrones en arena esparcida, y la consulta con espíritus ancestrales a través de médiums especializados. El objetivo era determinar no solo la causa de la maldición, sino también la mejor manera de neutralizar su poder destructivo antes de que se extendiera al resto de la comunidad. En muchos casos, la solución que se consideraba más efectiva era el infanticidio ritual. El niño albino era visto como un sacrificio necesario para apaciguar a los espíritus ofendidos y proteger al resto de la tribu de consecuencias aún más terribles. Estos rituales de eliminación seguían protocolos específicos que habían sido establecidos por generaciones de curanderos, y se realizaban con la solemnidad y el cuidado que se reservaba para las ceremonias más sagradas. El método de eliminación variaba según la cultura específica, pero típicamente involucraba el uso de sustancias naturales que se creía tenían propiedades purificadoras. Algunas comunidades usaban venenos extraídos de ciertas plantas que causaban una muerte rápida y, aparentemente pacífica. Otras preferían métodos que involucraban los elementos naturales, como el ahogamiento en ríos sagrados o la exposición a los elementos en lugares considerados espiritualmente poderosos. Pero incluso en estas culturas donde los albinos eran vistos como maldiciones, existían matices y excepciones que hacían la situación mucho más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Algunos niños albinos lograban sobrevivir porque nacían durante periodos considerados especialmente auspiciosos, como durante eclipses solares o en fechas que coincidían con festivales importantes. En estos casos, se interpretaba que los dioses habían enviado señales contradictorias, y se requería un análisis más profundo antes de tomar una decisión definitiva. Durante estos periodos de deliberación, que podían durar meses, el niño albino vivía en una especie de limbo social. No era completamente aceptado por la comunidad, pero tampoco era eliminado inmediatamente. Vivía bajo la custodia de curanderos especializados que monitoreaban constantemente su comportamiento en busca de señales que pudieran indicar si realmente era una maldición o si los dioses tenían planes diferentes para él. Algunos de estos niños en limbo desarrollaban habilidades o características que gradualmente cambiaban la percepción de la comunidad sobre su naturaleza. Si mostraban una inteligencia excepcional, si parecían tener intuiciones especiales sobre eventos futuros, o si su presencia coincidía con periodos de buena fortuna para la tribu, lentamente comenzaban a ser vistos bajo una luz más favorable. El proceso de transformación de maldición a bendición era gradual y lleno de pruebas. El niño albino tenía que demostrar repetidamente que su presencia traía beneficios en lugar de desgracias. Esto podía incluir la predicción exitosa de cambios climáticos, la identificación de plantas medicinales especialmente efectivas, o la demostración de habilidades curativas que superaban las de los curanderos tradicionales. Una de las historias más fascinantes que ha sobrevivido en las tradiciones orales habla de un niño albino nacido en una tribu del actual Kenia durante una época de sequía severa. Inicialmente, su nacimiento fue interpretado como una confirmación de que los dioses estaban enojados con la comunidad, y se prepararon los rituales para su eliminación. Sin embargo, la noche antes de que se llevara a cabo la ceremonia, comenzó a llover por primera vez en meses. Los ancianos interpretaron esto como una señal de que quizás habían malinterpretado el mensaje divino. Decidieron posponer la eliminación del niño y observar más cuidadosamente las señales que los rodeaban. Durante las semanas siguientes, la lluvia continuó cayendo en patrones que parecían coincidir con los movimientos y actividades del niño albino. Cuando lloraba, las nubes se oscurecían. Cuando dormía pacíficamente, el cielo se despejaba y brillaba el sol.
Gradualmente, la percepción de la comunidad sobre el niño comenzó a cambiar. En lugar de ser visto como una maldición, empezó a ser considerado como un controlador del clima enviado por los dioses para ayudar a la tribu durante tiempos difíciles. A medida que crecía, desarrolló una reputación como predictor del tiempo que se extendió a tribus vecinas, y eventualmente se convirtió en uno de los curanderos más respetados de toda la región. Esta historia ilustra la naturaleza fluida y compleja de las creencias sobre el albinismo en el África precolonial. Las interpretaciones no eran fijas o inmutables, sino que podían evolucionar basándose en evidencias y experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Un niño que inicialmente era visto como una maldición podía transformarse en una bendición, y viceversa, dependiendo de las circunstancias y los eventos que rodearan su vida. Los albinos que lograban sobrevivir y prosperar en estas sociedades desarrollaban estrategias de supervivencia extraordinariamente sofisticadas. Aprendían a leer las sutilezas del comportamiento humano con una precisión que rayaba en lo sobrenatural, desarrollando una intuición casi perfecta sobre cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, cuándo mostrarse y cuándo esconderse, cuándo afirmar su poder y cuándo mostrar humildad. Muchos de estos supervivientes se convertían en maestros de la manipulación psicológica, no en el sentido malicioso de la palabra, sino como una habilidad de supervivencia necesaria. Sabían exactamente qué decir para calmar los miedos de una comunidad ansiosa, cómo presentar sus predicciones de manera que siempre parecieran acertadas independientemente del resultado, y cómo usar su apariencia única para crear un aura de misterio y poder que los protegía de posibles amenazas. La vida de estos albinos supervivientes estaba llena de paradojas fascinantes. Por un lado, poseían un poder e influencia que la mayoría de las personas normales nunca podrían alcanzar. Sus palabras podían cambiar el curso de guerras, sus bendiciones podían asegurar cosechas abundantes, y sus maldiciones podían arruinar a enemigos poderosos. Por otro lado, vivían en un estado constante de vigilancia y ansiedad, sabiendo que un solo error de juicio, una predicción fallida, o un cambio en las circunstancias políticas de su comunidad podía resultar en su caída y posible eliminación. Esta tensión constante entre poder y vulnerabilidad creaba personalidades complejas y fascinantes. Los albinos que alcanzaban posiciones de influencia en sus comunidades desarrollaban una sabiduría práctica y una comprensión de la naturaleza humana que era verdaderamente excepcional. Sabían cómo navegar las corrientes políticas más traicioneras, cómo mantener el equilibrio entre facciones rivales, y cómo usar su estatus especial para mediar en conflictos que otros no podían resolver. Algunos de estos individuos extraordinarios lograban trascender las limitaciones de sus comunidades locales y se convertían en figuras de importancia regional. Viajaban entre diferentes tribus como diplomáticos espirituales, llevando mensajes de los antepasados, mediando en disputas territoriales y estableciendo alianzas que podían durar generaciones. Su condición única les daba una especie de inmunidad diplomática, ya que atacar a un albino considerado sagrado podía traer maldiciones terribles sobre el agresor y su pueblo. Las historias de estos viajeros albinos han sido preservadas en tradiciones orales que pintan retratos de individuos verdaderamente extraordinarios. Se habla de curanderos albinos que podían caminar solos a través de territorios hostiles sin ser molestados, protegidos por su reputación de poder sobrenatural. Se cuentan historias de negociadores albinos que lograban resolver conflictos que habían durado décadas, usando una combinación de sabiduría práctica y autoridad espiritual que ninguna persona normal podía igualar. Pero quizás las historias más fascinantes son aquellas que hablan de los albinos que lograban establecer sus propias comunidades, lugares donde otros individuos marginados o especiales podían encontrar refugio y aceptación. Estas comunidades, típicamente ubicadas en lugares geográficamente aislados como islas en grandes lagos o valles escondidos en montañas, se convertían en centros de conocimiento y poder espiritual que influían en regiones enteras. En estas comunidades especiales, los albinos no eran los únicos residentes. También atraían a otros individuos que habían sido marcados como diferentes por sus sociedades de origen, gemelos en culturas donde los nacimientos múltiples eran considerados sobrenaturales, personas con deformidades físicas que eran interpretadas como señales divinas, individuos que habían sobrevivido a rayos o otros eventos considerados imposibles, y curanderos que habían sido exiliados de sus tribus por practicar formas de magia consideradas demasiado peligrosas.
Estas comunidades desarrollaban culturas únicas que combinaban elementos de todas las tradiciones de sus miembros, creando sistemas de creencias y prácticas rituales que eran extraordinariamente sofisticados y poderosos. Se convertían en centros de innovación espiritual donde se desarrollaban nuevas técnicas de curación, nuevos métodos de comunicación con el mundo espiritual, y nuevas formas de entender la relación entre los vivos y los muertos. Los líderes de estas comunidades, típicamente albinos con décadas de experiencia y sabiduría acumulada, se convertían en figuras casi míticas cuya influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de sus territorios inmediatos. Reyes y jefes de tribus poderosas viajaban grandes distancias para consultar con estos sabios albinos, buscando consejos sobre decisiones importantes, bendiciones para empresas arriesgadas, o ayuda para resolver problemas que parecían imposibles de solucionar por medios convencionales. La muerte de un curandero albino poderoso era un evento de importancia cósmica que afectaba a regiones enteras. Se creía que su espíritu, ya purificado por su condición especial en vida, se convertía inmediatamente en uno de los antepasados más poderosos e influyentes. Los rituales funerarios para estos individuos podían durar semanas y atraer a miles de personas de docenas de tribus diferentes. Durante estos rituales funerarios, se realizaban ceremonias elaboradas para asegurar que el espíritu del curandero albino fallecido pudiera continuar protegiendo y guiando a las comunidades que había servido en vida. Se construían santuarios especiales donde su espíritu podía residir, se establecían rituales regulares para mantener la comunicación con él, y se designaban sucesores que podían continuar su trabajo bajo su guía espiritual. Estos santuarios dedicados a curanderos albinos fallecidos se convertían en lugares de peregrinación que atraían a visitantes de lugares muy lejanos. La gente viajaba durante semanas o incluso meses para visitar estos sitios sagrados, buscando curaciones milagrosas, respuestas a preguntas importantes, o simplemente la bendición de estar en presencia de un poder espiritual tan concentrado. La influencia de estos lugares sagrados se extendía mucho más allá de lo puramente espiritual. Se convertían en centros de intercambio comercial donde se comerciaban no solo bienes materiales, sino también conocimientos, técnicas y tradiciones culturales. Los peregrinos que llegaban de diferentes regiones traían consigo información sobre nuevas plantas medicinales, técnicas agrícolas innovadoras, métodos de trabajo de metales, y historias de eventos importantes que estaban ocurriendo en lugares distantes. Esta red de santuarios y lugares sagrados asociados con albinos creaba una especie de sistema de comunicación, que conectaba regiones enteras del continente africano mucho antes de que existieran sistemas de comunicación modernos. Las noticias, los conocimientos y las innovaciones se extendían a lo largo de estas redes espirituales con una velocidad y eficiencia que era verdaderamente notable para la época. Pero la vida de los albinos en el África precolonial no era solo una historia de poder espiritual e influencia política. También era una historia profundamente humana de individuos que luchaban por encontrar su lugar en sociedades que los veían como fundamentalmente diferentes. Detrás de todas las ceremonias, rituales y manifestaciones de poder, estaban personas reales con emociones, deseos y necesidades muy humanas. Los albinos que alcanzaban posiciones de poder a menudo pagaban un precio emocional terrible por su estatus especial. El aislamiento social que venía con su posición significaba que raramente podían formar relaciones personales genuinas. La gente se acercaba a ellos buscando favores, curaciones o predicciones, pero muy pocos los veían como individuos con sus propias necesidades emocionales y deseos de compañía y afecto. Muchos de estos curanderos albinos desarrollaban relaciones especiales con animales, particularmente con especies que también eran consideradas sagradas o especiales en sus culturas. Se habla de albinos que tenían vínculos extraordinarios con leopardos blancos, elefantes ancianos, o aves raras que servían como sus compañeros y confidentes. Estos animales proporcionaban la compañía emocional que los humanos no podían ofrecer debido a las barreras sociales y espirituales que rodeaban a los albinos. Las tradiciones orales también preservan historias de romances trágicos entre albinos y personas normales, relaciones que estaban condenadas desde el principio por las restricciones sociales y espirituales de sus sociedades. Estas historias, contadas y recontadas durante generaciones, hablan de amores imposibles que desafiaban las normas establecidas, de sacrificios heroicos realizados en nombre del amor,
y de tragedias que resultaban cuando las fuerzas sociales y espirituales se oponían a los deseos del corazón humano. Una de estas historias, particularmente conmovedora, habla de una curandera albina que se enamoró de un guerrero de una tribu vecina. Su amor era correspondido, pero ambos sabían que una unión entre ellos estaba prohibida por las leyes sagradas de ambas comunidades. Durante años mantuvieron su relación en secreto, encontrándose en lugares remotos durante las noches de luna nueva cuando ella podía viajar sin ser detectada. Eventualmente, su relación fue descubierta, y ambas comunidades se vieron enfrentadas a una crisis espiritual sin precedentes. Los ancianos de ambas tribus se reunieron en consejos de emergencia para determinar cómo manejar esta transgresión de las leyes sagradas. Algunos argumentaban que la curandera albina debía ser castigada severamente por contaminar su pureza espiritual. Otros sostenían que su poder era demasiado valioso para la comunidad como para arriesgarse a perderlo. La solución que, finalmente se adoptó fue tan creativa como trágica. Se decidió que los amantes podían estar juntos, pero solo en el mundo espiritual. Se realizó un ritual elaborado donde ambos consumieron venenos que los llevaron a una muerte simultánea, permitiéndoles unirse en el reino de los antepasados donde las restricciones del mundo físico ya no se aplicaban. Sus espíritus unidos se convirtieron en protectores especiales de otros amantes que enfrentaban obstáculos similares, y su historia se convirtió en una leyenda que se contaba durante generaciones. Estas historias humanas detrás del poder espiritual revelan la complejidad emocional de la vida de los albinos en el África precolonial. No eran simplemente figuras místicas distantes, sino individuos reales que luchaban con los mismos deseos, miedos y necesidades que cualquier otra persona. Su condición especial les daba poder e influencia, pero también los aislaba de muchas de las experiencias que hacían que la vida fuera plena y satisfactoria. La llegada de los colonizadores europeos y la introducción del cristianismo y el islam cambiaron dramáticamente la situación de los albinos en África. Las nuevas religiones, con sus propias explicaciones para las diferencias físicas y sus propios sistemas de valores, desafiaron las creencias tradicionales sobre el albinismo. En algunos casos, esto resultó en una mayor aceptación de los albinos como individuos normales que simplemente tenían una apariencia diferente. En otros casos, creó nuevas formas de discriminación y persecución. Pero esa es otra historia para otra noche. Lo que hemos explorado esta noche es un capítulo fascinante y complejo de la historia humana. Una época cuando las diferencias físicas eran interpretadas a través de lentes espirituales y místicos que creaban realidades sociales extraordinariamente complejas. Los albinos del África precolonial vivían vidas que oscilaban entre los extremos del poder absoluto y la vulnerabilidad total, entre la veneración divina y la persecución despiadada. Sus historias nos recuerdan que la diversidad humana siempre ha sido interpretada de maneras diferentes por diferentes culturas, y que lo que una sociedad ve como una bendición, otra puede verlo como una maldición. Pero también nos muestran la increíble capacidad de adaptación y supervivencia del espíritu humano, la habilidad de individuos extraordinarios para encontrar maneras de no solo sobrevivir sino prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra historia de esta noche. Los albinos del África precolonial, curanderos y malditos, bendecidos y perseguidos, nos han mostrado una vez más que la historia humana está llena de matices, complejidades y paradojas que desafían nuestras comprensiones simplificadas del pasado. Que tengan dulces sueños, y nos vemos en la próxima historia.